El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este el que quieren matar? Miren cómo habla libremente y nadie le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿con qué me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar la mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hoy la vida se vive de manera muy apresurada. No nos da tiempo de conocer la realidad de nuestro mundo, aunque tenemos mucha información, ni siquiera alcanzamos a conocer lo que ahora los medios de comunicación nos dan resumido en un título, ¿verdad? Los titulares de los periódicos, los titulares en las publicaciones, en la televisión, en cualquier medio. No alcanzamos a conocer una realidad cultural que estamos viviendo. Y sin embargo, pareciera ser que con esa poca información que nosotros alcanzamos a tener, podemos pensar que conocemos, que sabemos. ¿Sí? Conocemos a tal persona, tal personaje, pensamos que ya conocemos muy bien, por ejemplo, a nuestros gobiernos, que ya los conocemos, que ya sabemos quiénes son, con lo que alcanzamos a leer a veces y lo que vemos en la realidad. Alcanzamos a conocer un poco. Muy difícilmente conocemos cuáles son las intenciones que tiene quienes gobiernan y quienes desean ser gobernantes, las intenciones personales que tienen. Podrán decirnos alguna cosa, pero nosotros veremos otra, ¿ya? O sea, la realidad que se vive es otra. No podemos pensar que conocemos. Fíjense que la mayoría de las discusiones que se dan en la sociedad, de los pleitos, de las divisiones, pues son por falta de conocimiento. Pónganse a platicar, por ejemplo, de política y cada quien va a defender a algún personaje político como si de verdad lo conociera, como si de verdad lo conociera, y se pelean como si de verdad lo conocieran. Se dicen palabras entre ellos, ahora en las campañas que tienen entre ellos, se dicen una y otra cosa como si en verdad lo fueran, como para que nosotros podamos creerlo como ellos lo dicen, y porque ellos lo dicen a veces lo creemos. ¿Sí? Miren, Jesús nos enseña a ir más allá de un conocimiento externo, superficial.
Cuando él llegó a Jerusalén, los judíos dijeron que lo conocían. Nosotros sabemos quién es y de dónde viene. Sabemos quiénes son sus padres. Ahí llegaba su conocimiento. Es Galileo. José y María son sus padres. ¿Qué más quieren que digamos de él? Vivió con nosotros, es de nuestra edad. Y Jesús les dice: con que me conocen, con que saben quién soy y de dónde vengo. Pues yo no vengo por mi cuenta, para que sepan. Yo no he venido por mi cuenta, y lo que hago no lo hago por mi cuenta. Lo hago porque aquel que me envió me ha dado todo el poder para hacerlo. Y hay quien pretende conocer a Dios y dice: Dios es todopoderoso y Él puede hacer todo. ¿Por qué no hace que se acabe tanta violencia en el mundo? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite que haya tantas enfermedades si Él las puede curar, las puede quitar? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite que muera un ser querido? O sea, pretendiendo que el poder de Dios es un poder humano. Dios va más allá de este conocimiento humano. Yo vengo no por mi cuenta, vengo enviado. Yo no he buscado esto. Cuando hablamos, por ejemplo, también de algunos personajes de la iglesia y hablamos de un obispo, por ejemplo, pensamos que le conocemos, que sabemos quién es, de dónde es. Pero cuando le preguntamos, nos va a decir: yo no quería ser obispo, yo no busqué ser obispo, a mí me enviaron, a mí me mandaron. Pero quien no conoce piensa que ser obispo es un cargo, un hueso, como dicen, ¿verdad? Que ser obispo es algo que se lo ganó. No, es enviado. El que sabe dice: es enviado, y sabe a lo que era enviado, a llevar también una gran responsabilidad. Así como Jesús. De Jesús se puede decir que fue un hombre bueno que pasó toda su vida haciendo el bien. Pero poco se dice que Jesús es la salvación. No solo que Él trajo la salvación, sino que Él es la salvación. Seguir a Jesús es haber encontrado la salvación. Por ello, para conocerlo, es necesario hablar con Él siempre. Hay que platicar mucho con Él, mucho. Porque el hablar con Jesús nos lleva a conocerlo y entonces a aceptarlo y a aceptar siempre su voluntad. Jesús nos lo enseña. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por lo tanto, hay que hablar con Él para que todos los secretos de Dios sean revelados a nosotros y entonces le conozcamos. Sí. Y al conocerlo, pues hablaremos de lo que Él mismo nos va dando, no de otra cosa. Hablaremos de Él. Y no solo hablaremos, sino que seremos para muchos un gran testimonio de Dios, aunque para otros seamos la molestia, como escuchamos en la primera lectura. Nos molesta su forma de vivir, su forma de ser, su forma de hablar. Es para nosotros un reproche. Y aunque no diga nada, ¿cómo nos describe bien hoy en la primera lectura el libro de la sabiduría? A Jesús. Nos molesta su forma de ser.
Molestaba a los judíos la forma de ser de Jesús. No soportaban lo que Él hacía, lo que Él era. Queridos hermanos, pidámosle hoy a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de conocer a Jesús y de conocer a nuestros hermanos, para no hacer juicios ni sobrevalorar a las personas, pensando que son lo máximo, que tienen toda la verdad, que ellos sí van a hacer tal cosa, ¿no? Que aprendamos a valorar a las personas por lo que son, no por lo que hacen, sino por lo que son. Que el Señor nos conceda la gracia de encontrarnos con Él cada día para conocerle, amarle, servirle y ser testimonio vivo de Dios. Que así sea.